Solamente se es feliz cuando la persona pasa bien por un sufrimiento. Por eso hay un santo que decía, sin cruces ni dolor no se vive en el amor. Pero le cuesta a uno más aceptar las cruces que Dios le Sí. manda. Esa es la Y son las más diferencia. valiosas. La diferencia entre mortificación y sacrificio está, ¿no? Entonces ese es el gran punto y ese es el gran engaño, que Él nos crea, nos pone la ilusión de esa felicidad absoluta y sin mancha posible aquí en la tierra, y eso no existe. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a un episodio más de este podcast, María Reina, el podcast de los consagrados. El día de hoy es un tema muy especial y que nos toca a todos muy de cerca. Todos que somos consagrados tenemos un vínculo mayor con Nuestra Señora, pero también con ese vínculo, como vimos la vez pasada, viene el sufrimiento, vienen problemas, y hoy tenemos unos consejos de un santo muy querido por todos que nos van a llevar a cargar nuestra cruz. Hoy vamos a tratar un tema que muchos podrían decir, ay no hablemos de eso, por favor. Más o menos como hablar de la muerte, ¿no? Es un momento por el cual todos vamos a pasar, pero a muchos no les gusta tratar, no les gusta pensar. Y el tema de hoy es más o menos así. La cruz, el dolor, el sufrimiento. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Y qué utilidad tiene él para nuestras almas, para la salvación de nuestras almas? Y para ello nos vamos a servir de santos que trataron profundamente este tema. Son muchos en realidad. Vamos a tomar principalmente al Padre Pío, tan conocido por todos nosotros, y también un poco a San Luis María Griñón de Montfort, que tiene una obra también muy bonita al respecto del sufrimiento. Y para esto pues nos acompaña el hermano Francisco, que muy juicioso ha tomado sus apuntes, ha estado estudiando a lo largo de esta semana para ilustrarnos con toda esa experiencia en su apostolado. Salve María, hermano Francisco. Salve María, es un gusto, un placer hablar de ese tema tan alto, tan elevado, tan lindo y tan provechoso para nuestra vida espiritual, y sobre el cual no existe o no es común una visión bien sabia y objetiva sobre este tema, y por eso es que los sufrimientos y las cruces de nuestra vida se tornan más pesadas. Claro. Entonces es un tema muy importante. Como usted dijo, padre, ya el tema del sufrimiento, del dolor, de la cruz asusta un poco. Entonces no se vaya del podcast, porque aquí le vamos a enseñar, no como dicen algunas sectas por ahí que encuentran el letrero, venga, entre aquí a esta iglesia y parará de sufrir. No, Exacto. eso no es lo que la iglesia promete ni nuestro Señor. Pero sí aprender a sufrir y sacar provecho del sufrimiento y hacer del sufrimiento un motivo de felicidad. Eso es muy importante, eso es la sabiduría de Dios. El doctor Plinio Correa Oliveira, nuestro inspirador, no sé si ustedes se acuerdan, hablaba, Santo Tomás de Aquino, ¿no? De la sufritiva, Sí. ¿no? Hay una sed en el alma humana de sufrimiento. Y me acuerdo una vez en una reunión, Monseñor Juan, comentando que él vio una vez una convocatoria, inicio de año, estamos a inicio de año, ¿no? Una convocatoria de las distintas ramas, distintas fuerzas del ejército, ¿no? Y entonces aparecía la Marina. Marino así, súper impecable, bien presentado, limpio, con ese uniforme blanco, el gorrito, que ellos brillan mucho por esa pulcritud, ¿no? En el letrero. Y algunos haciendo fila para inscribirse. Él vio eso en una revista. Después la Fuerza Aérea. Entonces aparecía un piloto así montado en el avión, también superavión, con una super pantalla ahí para controlar todo lo que está pasando. También algunos inscribiéndose. Y así él iba viendo en la revista, mostrando la diferencia, varias armas, pero aparece a las tantas un grupo de élite, los Marines creo que era, y aparece la publicación. Ustedes tienen que acordarse de esa reunión de Monseñor Juan comentando eso. Un soldado con barro, bro, de pies a cabeza. Se veía más o menos los ojos, con una cara súper sufrida, y que la fila era gigantesca. Todos querían ser. Todos querían ser, porque tenían esa atracción por ese sufrimiento. En el fondo es eso, ¿sí? Es esa sufritiva que está en el fondo del alma de todo mundo,
que busca como que participar de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Se acordó que hace poco estuvimos en Brasil en una reunión de formación y un padre allá llevaba una reunión de Dr. Plinio de la década del 60 y él decía, claro, era una reunión que era más pensada, más filosófica y todo más, y él pues iba en la reunión discurriendo si era desde Adán y Eva o si era después de la expulsión del paraíso, que Dios había puesto en el hombre una necesidad de tener un sufrimiento o como una cruz para poder llegar a ser feliz. Solamente se es feliz cuando la persona pasa bien por un sufrimiento. Decía, no sé si es algo inherente al hombre o fue algo después de Adán después de la expulsión del paraíso, pero todo ser humano, para ser verdaderamente feliz, tiene que pasar bien por el sufrimiento. En alguna reunión de él, me acuerdo que él incluso daba un ejemplo muy bonito. Él decía que a él le parecía que hasta en el paraíso terrenal, uno dice, bueno, sí, la cruz, el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, la muerte, todo es fruto del pecado original de Adán y Eva. Pero él dice que de tal manera, y eso es por eso es lo que le decía ahorita al padre, que esos son temas tan vastos, tan ricos, que esto en una hora no podemos agotarlo. Hay mucho paño para manga, como decimos aquí en Colombia. Pero él decía lo siguiente, porque claro, ahí entramos en uno de los puntos principales. Nosotros fuimos creados por un acto de amor de Dios. Uh-huh. Lo que dice el catecismo, ¿no? Dios nos ama y o sea, de tal manera Dios es amor y desinteresado, quiere el bien de otros, que no habían otros, era solo Él. Entonces Él decidió crear otros seres que tuvieran la posibilidad de compartir la felicidad de Él. O sea, por eso fue un acto de amor. Y nos creó para amarlo a Él. Por un acto, pues Él nos amó primero, claro, pero nos creó para amarlo a Él. Y nuestra finalidad es amarlo a Él. Y lo que hace feliz al hombre, ahí vamos entrando en materia, lo que hace feliz al hombre es cumplir su finalidad. Lo que hace feliz al hombre no es no sufrir nada, no, es cumplir su finalidad. Y no hay mejor manera de manifestar el amor que cuando usted se sacrifica por aquel que amó. Exactamente. Entonces, por eso el doctor Pío decía que aún en el paraíso habría formas de holocausto. Claro. De por amor a Dios las criaturas sacrificarse por amor a Dios. Para poder manifestar su... Entonces él daba un ejemplo lindísimo que se me quedó guardado por eso, un ejemplo fenomenal. Él decía una flor. Usted imagínese una flor, se plantan las flores ahí en el vivero. Y una flor la sacan del vivero o sacan varias flores del vivero y hacen un ramillete lindísimo y lo ponen para honrar al Santísimo Sacramento. Esas flores las mataron. Sí. Les cortaron las raíces, las mataron. Sí, total. Pero es la única manera de ponerlas ante el Santísimo, para honrar al Santísimo Sacramento. Y ellas van a durar unos cuantos días y se marchitaron y a la basura. Entonces el doctor Pío decía, usted imagínese que esas flores pudieran pensar. Y hubiera otras flores que se quedaron en el vivero y nunca las cortaron. Y vivieron mucho más, vivieron todo su ciclo y se murieron de viejas ya y las flores y nunca las mataron, nunca se sacrificaron. Si esas flores pudieran pensar, él dice, las que fueron cortadas y puestas para adornar, honrar al Santísimo, a Nuestra Señora, ellas sí, las mataron, sufrieron. Pero si ellas pudieran sentir y pensar, ellas estarían dichosas. Claro. Porque pudieron agradecerle de alguna manera a su Creador. Se dieron para algo. Se dieron todo por En cambio, las otras se quedaron por allá relegadas en un cultivo y sí, vivieron sin problemas, pero no tuvieron felices. Esa alegría. No son felices. No cumplieron esa finalidad que toda criatura tiene de honrar a Dios. Entonces, lo mismo es con los hombres. Entonces, que él decía que incluso en el paraíso él creía que habría alguna forma, no los sufrimientos fruto del pecado, pero sí habría alguna forma del hombre, sí, por medio del dolor, del sacrificio, manifestarle a Dios el amor. Por eso hay un santo que decía, sin cruces ni dolor, no se vive en el amor.
Interesante. Me hace recordar, porque una de las cosas que vienen junto con el sufrimiento, pues es la incomprensión del sufrimiento, ¿no? Todo Claro. aquel que sufre de alguna manera pasa por esa prueba. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Para qué estoy sufriendo? Al no tener la pregunta, la respuesta a esa claro. pregunta, pues hace sufrir muchísimo, pero esa parte de la prueba, el propio nuestro Señor la tuvo en el huerto de los olivos. Sí. Quid utilitas in sanguine meo, ¿cuál va a ser la utilidad de mi sangre? Es una prueba muy dura, recuerda, pero tiene un sentido que solo Dios va a revelar en su momento o a veces, muchas veces en la eternidad. Claro. Recuerda esa historia que se usa mucho para los pesebres, la historia de los 3 árboles, ¿no? Que es una metáfora, Exactamente, sí. una parábola, fábula, ¿no? Sí, como una fábula. Es sí. una fábula que están conversando 3 árboles y uno le dice al otro, bueno, ¿y tú qué quieres ser cuando sea grande? Y ahí uno dice, yo quiero ser madera para un cofre que guarde un tesoro muy importante. Y el otro dice, no, ¿y tú qué quieres? No, yo quiero ser madera para una super embarcación para pasar grandes tormentas. Y faltaba un árbol por responder, ¿y tú qué quieres ser? Yo quiero ser el árbol más famoso de todos los árboles, conocido por todo el mundo. Y ahí llegó ¿cómo se llama? El leñador, ¿no? Y va tumbando el primer árbol y lo va tumbando el árbol feliz, despidiéndose los otros también. Bien, voy a hacer un tesoro, un baúl para un tesoro. Y lo guardaron por allá en las cosas de la madera y más adelante lo sacaron e hicieron una cosa para que comieran los animales. Y él quedó, pero en su prueba más absoluta, porque, o sea, de ser una cajita, un baúl de tesoro, a ser un lugar donde van a comer un buey, pues después la otra era la embarcación, ¿no? Lo guardaron, lo tumbaron, también se despidió del otro y lo guardaron y después hicieron un barco para pescadores. Y no, pero Dios mío, un barquito de nada, y ya estaba construido, o sea, ni modo, ya no había una segunda oportunidad. Y después el otro, cuando llega el leñador, no, yo no, por favor, yo quiero ser el más importante, para eso necesito ser el más grande, el más alto. Nada, lo tumbaron y lo guardaron. Ahí cuenta la historia de esa fábula que es muy bonita, pero se asemeja mucho a lo que pasa en el alma, ¿no? Cuando se encuentra el sentido de ese sufrimiento y se carga la cruz con abandono en las manos de Dios, después va a llegar la explicación. El primero, de repente llega, estaba en una gruta, había un buey, una mula, llega una mujer muy bonita, llega un señor muy digno y de repente la señora da a luz un bebé y era el niño Dios. ¿Y de dónde lo ponen? Ahí donde comía el burrito y el buey lo colocan. Y él se da cuenta que está cargando al mayor de los tesoros, al tesoro del Padre, de Dios Padre. Era nuestro Señor Jesucristo. Segundo, de repente suben unos hombres, unos pescadores, empieza una tormenta súper difícil. Ahí empieza a escuchar la conversación y dice, no, nos vamos a ahogar, estos hombres no saben salir de esta tormenta, auxilio, el barquito como que pensando consigo. Y de repente despiertan a otro y él escucha una voz que dice, cálmense. Y él estaba aportando esa barquita al capitán de los capitanes, que era nuestro Señor Jesucristo. Y el último que seguía guardado ahí, recibiendo la humedad y todo, de repente llegan unos soldados, lo toman y con él hacen una cruz. Y es el árbol más famoso porque es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la recompensa del alma que sabe sufrir. Sí, que sabe sufrir, sabe entregarse, abandonarse en las manos de Dios. Y aceptando lo que Dios dispuso para ella. Exactamente. ¿no? Exactamente. Sí. Porque ese es uno de los tantos puntos que tiene este tema, ¿no? Como hay que... las cruces más difíciles son las que Dios manda. Porque a veces hay personas que voluntariamente hacen grandes sacrificios. Y está bien, si la gracia se lo inspira, muchos santos voluntariamente hicieron ayunos, penitencias, vigilias, lo que sea. Grandes caminatas, eso tiene mucho valor. Pero le cuesta a uno más aceptar las cruces que Dios le mandó, ¿no? Esa es la y son las más valiosas. La diferencia entre mortificación y sacrificio está, ¿no? A ver. Eso decía Ángel. ¿Cuál es la diferencia entre mortificación y sacrificio? Doctor Pino da un ejemplo. Coloca 2 personas sentados en un restaurante, a cada una le dan un postre. Y una dice, no, yo voy a ofrecer este postre y no lo quiero tomar. Y lo deja ahí.
Y la otra dice, y yo tengo problemas de azúcar, no me lo puedo comer, y tampoco lo deja. ¿Quién tiene más mérito de los dos? Y claro, todos, no, pues evidente, ¿no? El que ofreció, ¿no? Porque él lo podía comer y tal. Dice, no. El que tiene más mérito, el que tenía problemas de azúcar y no. Porque obedeció la voluntad de Dios. Uno es el que acoge y dice, bueno, entonces yo esto sí lo doy. Otro es lo que Dios le pide, se lo da. Qué impresionante. Ese es más, tiene más mérito. Ahí está. Qué bonito eso. Impresionante. Algo que nos acordamos del tema anterior es que pues estudiando un poco la doctrina, las personas que dicen, no, es que ustedes adoran a la Virgen, ustedes adoran... Y uno se pone a preguntar, ¿qué es lo que distingue la adoración de la veneración? O sea, ¿yo por qué adoro a Dios y venero a la Virgen? Y buscando, hay un teólogo que explica, dice, lo que la Iglesia Católica demuestra, o sea, deja como adoración es el sacrificio, la Santa Misa. Así es que yo adoro. Nadie va a rezar una misa ofrecida a la Virgen. Por intercesión de ella sí, pero el holocausto, el sacrificio, va a Dios. Eso es lo que dice adoración. No es rezar de rodillas, no es rezar no sé qué. Eso es veneración, eso es culto, es una oración. Pero adoración solamente está en el sacrificio. Y como el sufrir las cosas del día a día es un acto de sacrificio y es un acto que me liga directamente a Dios, porque ahí es que yo estoy dando un culto de adoración. Es algo súper bonito. Está fenomenal. Bueno, no sé, hermano Francisco, si es satisfactoria la introducción. Usted nos pidió no, esa es una introducción para la introducción. Introducción. Como muchas veces las reuniones del Dr. Plinio, ¿no? Que era más de la mitad de la reunión y dice, bueno, esto es solo la introducción, porque el Padre, Dios Padre, gusta de las grandes introducciones. Y él dice eso, ¿no? Cuando llegó la plenitud de los tiempos, llega nuestro Señor Jesucristo, de ahí para atrás, fue como para una introducción de lo que iba a ser la redención y la Iglesia Católica. Entonces, pues, si quieres... No, y la introducción es larga de lo que él defendía. Ayudan a después llegar a las conclusiones más rápidas. Más rápido, sí. Claro, sí. Pareciera que uno no está concluyendo, pero... Y yo por eso quería hacer ahora sí una introducción, así más, digamos, más genérica, ¿no? Porque creo que es un punto que es clave que nos quede claro en la cabeza, ¿no? Tenerlo bien claro en el espíritu y para... entender, entre comillas, eso que usted mismo llama de misterio. Es el misterio de amar el dolor y el sufrimiento. ¿Y por qué es un misterio? Porque el hombre instintivamente, todo hombre, todo ser humano, y bueno, todos los animales también, tienen una aversión, una hostilidad instintiva al dolor. Claro. O sea, usted lo pincha con una aguja, usted inmediatamente salta, usted se está quemando, usted quita la mano, es algo instintivo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para la gloria celestial, para unirnos a Dios en la visión beatífica en el cielo. Y en el cielo no vamos a tener ninguna forma de dolor ni de sufrimiento. Ahí sí. Por eso el gran negocio es ganarse el cielo. Claro. No estamos en el cielo, pero fuimos creados para el cielo. Y no solamente fuimos creados para el cielo donde no hay dolor ni sufrimiento, sino que fuimos creados en un orden extraordinario que era el paraíso terrenal. Y el plan original de Dios para la humanidad, para todos nosotros, era el paraíso terrenal, en el cual no había muerte, no había dolor, no había enfermedad, no había maldad, no había inclinación al mal. Bueno, ya se metió el demonio y hubo una prueba pero no había la inclinación que tenemos todos los hombres al mal, no había pasiones desordenadas. Era un orden extraordinario y ese era el plan inicial. Fuimos creados para vivir en el paraíso terrenal y en el paraíso terrenal prepararnos para el celestial. Entonces, por eso el hombre tiene como que una nostalgia instintiva de ese paraíso que perdió y una añoranza un anhelo del cielo para el cual fuimos creados. Fuimos creados para eso, entonces todos anhelamos eso. Pero entonces ahí se cae y ahí viene el punto clave, que el demonio, que es un ángel, es un serafín muy alto, que cayó muy bajo por eso, pero muy astuto y muy bellaco, muy malandro, ¿no? Entonces él sabe explotar eso y nos pone aquí en el fondo de la cabeza el sofisma de que esa felicidad que perdimos del paraíso,
Y esa felicidad para la cual fuimos creados en el cielo es posible encontrarla aquí en la tierra. Entonces, ese es el gran punto y ese es el gran engaño, que Él nos crea, nos pone la ilusión de esa felicidad absoluta y sin mancha posible aquí en la tierra. Y eso no existe. No es cierto. Como dice la propia Sagrada Escritura, cuando expulsó a Adán y Eva del paraíso, que era ese jardín de delicias, todos los animales, los frutos servían al hombre, satisfacían todos sus apetitos, en fin, un estado maravilloso. Y fuimos expulsados a causa de la rebelión, fuimos expulsados a esta tierra de espinas y abrojos. La vida aquí en la tierra, como dice la salve, un valle de lágrimas. Entonces, eso ya es un presupuesto que es importantísimo, uno grabarlo bien en el alma, o sea, quitarse esa ilusión, eso es romanticismo. Pensar que yo puedo llevar una vida, y esas vidas de santos, tú primero se tiene un repudio enorme por esas vidas de santos, fulanito, san fulanita, desde su tierna infancia ya ella manifestó un amor por la oración y vivió en un paraíso de amor a Dios y pintando la vida de los santos como si nunca hubieran sufrido. Todo lo contrario. Los santos, no existe un santo. Lo convidativo que es eso, ¿no? Porque no... Es una vida fofa. Es una vida fofa. Entonces yo creo que ese es un punto que es importante tenerlo claro. Y habiendo el pecado original, el único camino para conquistar el cielo es siguiendo el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que ya es una cosa dolorosísima, quizás es lo más doloroso. Sí, lo más difícil, eso es más doloroso que renunciar al dinero, al prestigio, al poder, a los placeres de la carne. Lo que más cuesta es negarse a sí mismo, bueno, que comprende todo eso. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Una sabiduría increíble. Todas las palabras de Dios son divinas, perfectas. Su cruz, porque Dios dispuso una cruz para cada uno. Cada uno tiene que cargar una cruz en esta vida. Y la de cada uno es distinta de la del otro. Tome su cruz y sígame. Y cargarla como Él. ¿Cómo la cargó Él? Cuando la vio Él, eso lo cuenta, ese detalle lo cuenta Ana Catalina, que es muy lindo, cuando los soldados ya armaron la cruz, la clavaron, tal, nuestro Señor Jesucristo apenas la vio, Él no esperó a que se la trajeran. Él fue corriendo a buscar la cruz, se arrodilló, la cogió y la besó con veneración. Y Él mismo, no esperó que se la pusieran, Él mismo se la puso en los hombros. Y bueno, ahora a subir el Calvario en su vida, porque el camino del cielo es en su vida, claro, pero es el mismo camino del Calvario. Ahora, toda esa idea de que usted está diciendo, de esa aversión que hay en el propio hombre como fruto del pecado original a todo sufrimiento, pues uno ve cómo la sociedad cada vez más crea mecanismos para huir del sufrimiento. Total. Y cada vez más vemos, uno va escuchando aquí, allá, acullá, gente frustrada, porque el sufrimiento, nada genera más dolor, sufrimiento, incomprensión que huir de esa cruz, porque la cruz va persiguiendo a la persona y la persona se pone a huir, pues es muchísimo peor. Allí es peor. ¿Cuántos ejemplos uno podría dar de la vida real, de la vida cotidiana, de que usted ve que la persona empieza a pasar por unas situaciones y uno ve, estaba huyendo de la cruz y por huir de la cruz, de lo que podría haber sufrido hace rato, como que se le fue acumulando y de repente, ¡pah!, la providencia da... Es que, padre, ese es el segundo sofisma del demonio. El segundo sofisma del demonio es, primero, la ilusión de que se puede ser feliz. Y después el demonio que le dice, ¿y cómo podrás ser feliz? Evita el dolor. Claro. Evita el sufrimiento. Evita las contrariedades, evita los problemas y en la medida que tú consigas sufrir lo mínimo, pues sí, hay algo que es como que un impuesto que hay que pagar, ¿no? Porque es imposible, ¿no? Entonces la ilusión de que la felicidad está en no sufrir. Y es todo lo contrario, porque como usted dice, padre, es inevitable sufrir. Todos tenemos una cruz. Y el otro decía, y el que
renuncia a su cruz y la tira al lado del camino, la cruz lo persigue y se le hace más pesada. Y usted la va a llevar rezongando, la va a llevar desagradado, la va a llevar protestando a contragusto, pero le toca llevarla. Hay un poema muy bonito que lo tiene San Luis María en ese librito que aprovechamos para hacerle propaganda, mire. Buenísimo. Hoy le vamos a hacer propaganda a 3 libros. A ver. Bueno, uno del Padre Pío, porque vamos a la conclusión, van a ser los consejos concretos del Padre Pío sobre este tema que son muy lindos, muy sabios. Y el otro es este librito que es pequeñito. Y eso que aquí hay 2 libros, es la mitad de este, mire. De San Luis María de Montfort, carta circular a los amigos de la cruz. Es excelente. Que sobre ese tema es cortito, pero es de una sabiduría, de una riqueza. Lo consigue en la tienda mariana. El del Padre Pío también, ahí le van a poner el enlace para que lo puedan adquirir, pero vale mucho la pena. Este se lo recomiendo mucho. Ese de la carta circular. La gran parte de lo que estamos diciendo es transmitiéndolo aquí de San Luis María. Pero entonces él tiene un pequeño poemita así corto que dice: escógete tu cruz, hay 3 en el Calvario. En el Calvario hay 3 cruces, ¿no? Ajá, claro. A las 3 cruces, la de nuestro Señor, a la izquierda de él el mal ladrón, Gestas, que está muriendo en la cruz. Nuestro Señor, porque ofreció su vida inocente, es Dios, el Cordero sin mancha, que nos tiene tanto amor que quiere pagar nuestros pecados. Y Él voluntariamente está muriendo en la cruz por el amor a nosotros, para abrirnos del cielo, para llevarnos a todos nosotros al cielo, para pagar nuestros pecados, con los cuales no tenía nada que ver, era problema nuestro, pero ese es el amor. Bueno, Gestas, que está a su izquierda, el mal ladrón, blasfemando a nuestro Señor, protestando porque lo están matando a Él, diciendo, bueno, si eres Dios, sálvate y salva. Lo que quiere es salvarse de ahí, de salvar, quieres librarse de la cruz, ¿no? O sea, ya en una condición que no hay cómo, aún así sigue... Claro, pues sí, nunca en su vida la cargó. Sí, blasfema y si eres Dios, pues líbranos, ¿no? Líbrame a mí también de esta cruz. Bueno, y el buen ladrón le dice, cállate, que tú y yo merecemos esto, él es justo, él es inocente, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Entonces son las 3 cruces, la del santo, la del réprobo y la del penitente. Entonces él dice, escógete tu cruz. Hay 3 en el Calvario, o sea, hay solo 3 cruces. Entonces dice, él escoge sabiamente, puesto que es necesario, o sea, no nos libramos, de la cruz no nos libramos. Y cada uno de nosotros va a llevar o la del santo, o la del réprobo, o la del inocente. Entonces volvemos al poema, escógete tu cruz, hay 3 en el Calvario. Escoge sabiamente, puesto que es necesario. O la del santo, si alguno del santo, los que está aquí inocente, bueno, les va a llevar una cruz también como nuestro Señor. O la del santo, o la del penitente, el buen ladrón, o la del réprobo, que pena eternamente. Entonces, los réprobos también llevan cruz, ellos también sufren. Entonces, esos que dicen, no, yo gozo la vida porque yo me metí, qué sé yo, de bandido, de delincuente, y tengo de todo, y soy rico, y me hice famoso, porque hoy en día el mundo hace famoso, hoy en día es prestigioso ser delincuente, ¿no? Hacen películas y todo donde los héroes son delincuentes. Bueno, entonces, no, ese tipo no sufre porque tiene dinero, tiene fama, es un bandido, hace lo que le da la gana, y todo el mundo tiene como modelo, y se da todo tipo de placeres, vive en el pecado. Mentira. Todo el mundo lleva la cruz, y la del réprobo es la más pesada. San Luis María dice que la vida del santo, o la del penitente, la vida del cielo, es como un manto que a primera vista es lleno de espinas. O sea, porque aparentemente la vida de virtud es más difícil, aparentemente. Una vida de sacrificio, de renuncia, de obediencia, de rectitud, de disciplina, de orden, en fin, que uno dice, es una vida sacrificada, dura. Entonces es como un manto lleno de espinas por fuera, pero por dentro es de armiño, de una piel así sedosa. Y la vida de los réprobos es por fuera como si fuera de armiño. Toda atrayente, toda deliciosa, suave, prestigiosa, pero por dentro es llena de espinas. Tal cual. Es pura apariencia. Sí. Bueno, están haciendo señales. Parece que hay que hacer una pausa para unos avisos.
No, la verdad es que no llevamos el tiempo, pero entonces... pero él está haciendo que así. ¿Tiempo? Sí. Entonces vamos a hacer una breve pausa para un comercial y entonces eso quiere decir que estamos un poco atrasados. Se nos fue un poco más a la introducción, más de lo que pensábamos y ya nos volvemos a encontrar. Salve María. Es posible que usted se haya preguntado cómo poder ser santo, ¿no es verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos dejó a lo largo de la historia de la humanidad millones de ejemplos de hombres y mujeres que por sus virtudes heroicas vencieron a los enemigos del alma y conquistaron la más alta y victoriosa santidad. Traspasaron así las puertas del cielo. En este programa queremos enseñarle ejemplos vivos y maravillosos de la vida de estos extraordinarios y admirables santos y santas que pueblan la iglesia gloriosa y que nos ayudan a quienes luchamos para alcanzar el cielo con su valiosa intercesión. Aquí en el canal Heraldos del Evangelio, caminando con los santos. Los esperamos. ¡Salve María! Muy queridos amigos, Salve María, continuamos con nuestro tema sobre el sufrimiento. Ya hemos hecho una gran introducción. Queríamos presentar aquí algo muy importante porque vamos direccionando todo este tema del sufrimiento a unos consejos que nos da el Padre Pío y si nos alcanza un poquito el tiempo también los puntos que menciona San Luis María Griñón de Montfort al final de esta carta circular a los amigos de la cruz, cuyo libro el hermano Francisco ya recomendó al inicio de este podcast. El enlace está ahí vinculado a este vídeo. Y usted prometió que iba a mencionar otros dos. Ahorita nos dirá. No, ya mencioné del Padre Pío también, ¿no? Son dos del Padre Pío. Son otros dos del Padre Pío. Otros dos del Padre Pío. Y bueno, ya una vez que estamos hablando... Uno más pequeñito y uno más extenso. Eso, ya. Entonces, una vez que estamos hablando del Padre Pío, el hermano Alfonso tuvo la bondad de traer aquí a este podcast una reliquia muy especial del Padre Pío. Bueno, aquí está una foto del Padre Pío, sí, que todo el mundo ya lo conoce. Él es realmente un santo, como decía Monseñor Juan, ¿no? Cuando le preguntaron por el Padre Pío y le dijeron qué opina, digamos, cuál es su perspectiva, y él, sin pensar dos veces, dijo un santazo. Y aquí hay una reliquia muy especial del Padre Pío, porque todos ustedes saben que el Padre Pío tenía los estigmas, ¿no? Y para ocultar los estigmas él usaba unos guantes. Entonces aquí el hermano Alfonso trajo un pedacito de uno de esos guantes, ¿no? Que si usted puede contar, bueno, la procedencia creo que no puede contar. ¿Puede? No, pues sí. Es el médico del Padre Pío que guardó uno de esos guantes. Uh-huh. Ahí se lo heredó a su sobrino. Y el sobrino lo heredó, o sea, se lo dio a un monasterio en Francia. Y el monasterio tuvo la bondad de darnos un trocito para, pues, como patrono de la evangelización y todo. Que además es un ejemplo vivo de lo que comentamos en la introducción, ¿no? Sí. Los santos tienen algo que incluso lo llaman la locura de la cruz. Sí. Que llegan a una tal unión con Dios, un tal amor a Dios, un tal deseo de glorificar a Dios. Eso es fruto de la gracia, de la vida sobrenatural. Eso no es humano, no es natural, es sobrenatural, es algo que viene de Dios. Que ellos son felices sufriendo por Dios. Sí. Y se quieren, que además es la finalidad de todos nosotros, es asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo, ser otros Cristos, ¿no? Entonces, de tal manera quieren imitar a nuestro Señor que sufrió por nosotros, que quieren tener los dolores que Él tuvo en la pasión. Total. Entonces le piden a Dios esa gracia y reciben los estigmas, las llagas, que fueron uno de los motivos de dolor en la pasión, los dolores físicos, las heridas que le hicieron en la pasión. Y San Francisco de Asís fue el primero que lo tuvo. Y bueno, el Padre Pío es capuchino, discípulo de San Francisco, también tuvo esos estigmas. Muchos santos los han tenido. Y es una manera de ellos de sufrir por lo menos algo de ese sufrimiento físico que tuvo nuestro Señor, y son felices y lo piden, lo buscan. Sí. Es impresionante eso. Bueno, quien conozca al hermano Alfonso y tenga oportunidad de hablar con él, cuando lo vean la próxima vez, pues le piden que les deje ver, llévela un mesecito ahí, la reliquia consigo que se le van a pedir.
Y eso que usted está diciendo, hermano Francisco, es verdad. No sé si ustedes se acuerdan en la historia de un alma, el libro de Santa Teresita, del niño Jesús, que ella le pedía al niño Jesús para hacer el juguete más... Sí. El más usado, así. Sí, y el que a veces abandona, ella decía, la pelotica más... Siempre todo niño tiene un juguete que es el que como que tiene mucho apego, lo coge, lo trata duro, lo lleva, siempre lo tiene consigo, entonces el pobre sufre un montón y de repente lo deja abandonado en una esquina y después de un tiempo lo vuelve a coger y otra vez lo trata duro. Y ella le pedía al niño Dios para hacer ese juguete del niño Jesús. La pelotica más sufrida, la que él más abuse y que a veces como que deja ahí en un rinconcito medio olvidada, ella le pedía para hacer ese juguete del niño Jesús. Y es eso que usted está diciendo, ¿no? Como ellos encuentran ese vínculo con nuestro Señor Jesucristo por medio del sufrimiento. Es interesante que en el caso del Padre Pío, la mayor cantidad de milagros se dan con los guantes y es justamente por las llagas, ¿no? Entonces ahí donde Él se unió a nuestro Señor por ese dolor, desde ahí es de donde viene el milagro, ¿no? Tal cual. Interesante. Sí, entonces, ese es uno de los 1000 puntos, pero ahora ni hay manera, pero por lo menos enumerarlo, ¿no? Sí, lo que hace fructífero cualquier apostolado, más que la oración, es el sufrimiento. Sí, señor. Sufrir por otro. A San Luis María de Montfort le pasó eso, ¿no? Una misión mariana que estaban haciendo y el padre preocupado dice, no puede ser, esto va a salir mal. Y el otro padre, pero por fin nadie nos ha puesto problema. Por eso mismo, como no hay cruz, como no hay dolor, esto va a salir mal. Recuerdo, eso lo contaba el padre Carlos hace poco, que él estaba ya en San Laurent, donde estaba San Luis María de Montfort y donde él estaba siempre acostumbrado a hacer un calvario. Siempre, siempre, con la parroquia. Un Vía Crucis, ¿no? Sí, un Vía Crucis y terminar en un calvario así con las 3 cruces. Y lo ideal que él buscaba era que subiendo una montaña, que es súper interesante. Pero entremos en materia, hermano Francisco, si nos puede ilustrar con esos 15 consejos. Bueno, vamos a ver si alcanzamos, porque esto es tan rico todo y son 15. Vamos. Yo estuve leyendo ahí que es una extracción de las muchas cartas que él escribió, consejos que dio a almas que él dirigía y que estaban atravesando por sufrimientos. Y han cogido de todas estas cartas, digamos, como que estos 15 consejos que él da para el sufrimiento. Bueno, primer consejo del Padre Pío. El sufrimiento soportado de manera cristiana es la condición que Dios, autor de todas las gracias y de todos los dones que conducen a la salvación, estableció para concedernos la gloria. Condición. Condición. Esta palabra es clave ahí. Hay una frase muy linda de San Luis María en esta línea que él dice: a la luz por la cruz. ¿Es de él? Interesante. A la luz de la vida eterna, a la luz del cielo, a la luz de la visión beatífica, por la cruz. El camino para conquistar el cielo es la cruz. Pero este punto es muy importante. Conditio sine qua non. Sí. Condición sin la cual no se puede entrar al cielo. O sea, si no hay esa cruz, no hay cielo. El que se libró de esa cruz tiene que tener presente que se libró del cielo, porque es una condición. Aquí lo está diciendo el Padre Pío y está teológicamente es así. Y ya la cruz más elemental de ese camino es cumplir los mandamientos. Para llegar al cielo hay que cumplir los mandamientos. Y cumplir los mandamientos, qué cruz, madre mía. Sí. Y es una cruz que Dios nos mandó a todos. Es que es imposible. Nadie se exime. Sin su ayuda es imposible. O sea, sin la ayuda de Dios es imposible practicar los mandamientos. O sea, es esa batalla contra sí mismo, es lograr uno dominar sus impulsos, el orgullo, la molicie, la sensualidad, la vanidad, la ira, en fin, todos los defectos a los cuales somos atraídos. Ahora, perdón que le interrumpa, hermano Francisco, porque usted ha dicho una cosa que tal vez hay almas que no lo puedan entender bien. Lo digo ya desde el confesionario, ¿sí? Porque muchas personas llegan y dicen, no, padre, yo no hago nada malo. Como que haciendo una revisión por encima de los mandamientos, claro, no blasfema contra Dios, va a misa los domingos, no mata, no asalta un banco, no dice una mentira que traiga una gran consecuencia, no está metiéndose en la familia del otro. Cuidado. Revise bien, porque está revisando de una manera superficial los mandamientos, porque si uno tiene esa, ya propiamente en teología moral se llama esa delicadeza de conciencia,
va a ahondar en esa profundidad que hay en cada mandamiento, empezando por el primero. Primero es un océano de matices que hay en el cumplimiento del primer mandamiento que todos fallamos. Es decir, yo te amo, Dios, y ya está. No es eso. Es muy profundo. Están las obligaciones de Estado, están los mandamientos de la Iglesia y cada mandamiento tiene una cantidad de consecuencias, ¿no? Solo porque, un paréntesis, me acordé de otra frasecita de San Luis María que muy, muy linda, que son cosas cortitas pero que dicen mucho. Él dice, sin cruz, porque usted habló de personas que llevan una vida así religiosa, de que yo no mato, no robo, voy a misa y ya, llevo una vida ahí muy tranquila, ¿no? No, empezando que cuando dicen eso, normalmente hay gente que no va a misa todos los domingos. Ya claro, uno dice, opa, ya empezamos mal. Pero entonces San Luis María dice, sin cruz, o sea, una vida sin sufrimiento, que es lo que todo mundo sueña, ¿no? Es la ilusión que el demonio pone, dice, sin cruz. ¿Qué cruz? Sí, exactamente. Es impresionante. Vivir sin sufrir, lo que usted dijo para el comienzo de Santo Tomás, la sofritiva, eso es, mire, no hay vida más frustrante que en la que no se sufre por algo. Sí. Es que, o sea, no sé, una persona, la satisfacción que alguien tiene cuando se gradúa de bachiller, es una alegría muy grande porque le costó cuántos madrugones, trasnochos para ganar las materias de 15 años, no sé cuánto es que dura un colegio. Para usted ganarse ese diploma, hombre, eso me costó sangre, pero... Ahí está. Pero usted sí es una satisfacción de algo que le costó, lo hizo sufrir. Sí. Pero eso lo hace a usted feliz. Justamente por eso, ¿no? La felicidad está en la cruz. Eso es lo que el mundo nos engaña, el demonio. Mire, les pido un ejemplo muy gráfico sobre esto para ver cómo la cruz, el sufrimiento, es la salsa de la vida. Hay ciertas comidas que si usted no le pone salsa, el pescado, por ejemplo, los pescados generalmente no tienen sabor. Yo decía, el pescado es un buen pretexto para comer una buena salsa. Que lo que le da el sabor es la salsa. En fin, muchas comidas... El secreto está en la salsa. Esa comida sin salsa, no. Pierde todo. No tiene pierde sentido. la mayoría. Entonces yo decía, mire, la salsa de la vida es el sufrimiento. Claro, no es el sufrimiento del masoquista, yo voy a torturarme con una máquina, no. Eso es las cruces que Dios manda, las cruces para santificarnos, para crecer espiritualmente. Pero él da un ejemplo. Él decía, mire, usted imagínese que hay una taberna en un puerto inglés, por ahí en el siglo XVIII, la época de los piratas. Y hay varios piratas y marinos, uno con una pata de palo, el otro sin un ojo, el otro con un garfio, así, y ya curtidos, y están conversando entre ellos, contando las aventuras que han tenido en su vida, de las batallas y el naufragio y una tormenta y los asaltaron, no sé qué, otros piratas, en fin. Muy bien. Ese es un ambiente. Ahora usted imagínese otro ambiente en una sala de un apartamento moderno en el siglo XX, todo el mundo cómodo, así conversando, tomando un buen licor, muy agradable, con aire acondicionado. Y está alguien que viajó a Europa. Claro, eso yo hablaba de la época de él, para el comienzo del siglo, donde se viajaba a Europa en transatlántico. O sea, transatlántico era un club flotante, ¿no? Sí. Entonces, con piscina, te están contando su viaje a Europa. En un crucero, esos cruceros que hay hoy en día. No, mi viaje fue una maravilla, el mar era una piscina, el cielo siempre estuvo despejado, lindísimo, y había piscina y entonces había un restaurante donde yo podía pedir lo que quería, y excelente, y había cine. ¿Usted a cuál de las dos conversaciones quisiera asistir? ¿A la de los marinos que están en ese puerto o del que está contando ese viaje en transatlántico? Más interesante. Escuchar todas las aventuras del otro, ¿no? Tipos que sufrieron, estaban contando sus sufrimientos, perdió la mano, el otro perdió la pierna. Ya solo mirar la escena, ¿por qué tiene garfio? ¿Por qué le falta un ojo? ¿Y por qué? Eso es la prueba de que el sufrimiento es la salsa de la vida. Impresionante. Es interesante. La vida sin sufrimiento es insulsa, es insabora. Claro, eso es un ejemplo. No es que tengamos que desear que nos falte el ojo, la pierna, la mano. No quiere decir, claro, que me voy a cortar un ojo para ser feliz. No, es aceptar los dolores, los sufrimientos, porque cada uno de nosotros tiene batallas. Las batallas espirituales son las más difíciles. ¿Se acuerdan? Esas son las mayores cruces. Esa misión de este hombre, Shackleton, ¿no? Shackleton. Que él quería y tenía sueño de conquistar al
polo sur y yo tengo que llegar al centro y voy a llegar allá, pero no tengo, ¿qué hago? Y necesitaba gente, pero tenía poco dinero. Dice, no, yo necesito convocar gente que quiere ir a esta misión, y puso un aviso en el periódico, no, ustedes ayudarán a recordar, pero era misión difícil de alcanzar el objetivo, pocas probabilidades de vida, muy mal sueldo. Sí. Y él dice, llegaron tantos pedidos para participar de la excursión que él tuvo el lujo de escoger a quién llevaba, porque mucha gente, y no era gente loca, ¿no? Porque usted ve... No, eran profesionales, ingenieros y todo. Pero es esa sed de cruz, de aventura, sí. Y la aventura es sinónimo de la cruz. Hoy en día, mire que es curioso, ¿no? El mundo moderno, que es un mundo que incute esa mentalidad del goce de la vida, de no sufrir, del placer, de tener buen dinero, de llevar una vida tranquila, apacible. Y hoy en día los deportes de moda son los deportes extremos. Sí. Porque el mundo está hastiado de mediocridad, de vida vacía. O sea, vegetar ahí para comer, dormir, tener casa, carro y beca. O sea, eso es una vida, la vida sin lucha, sin cruz. Es desabrida. Vamos en el punto 1, ¿no? Vamos en el 1. Segundo. Cuanto más sufrimiento usted tuviere, más amor recibirá. Impresionante. Sí. Es tal cual. Pues conociendo la historia del doctor Pline, señor Juan, total. Y bueno, uno va y lee la historia de los santos, eso es real. O sea, ahí se manifiesta el amor de Dios, como que en esa confianza que Dios tiene por esas almas de darle sufrimiento. Y es que nada mueve a otro a ser generoso que cuando ve que si alguien se sacrifica por mí, o sea, alguien, yo perdí la vista y alguien dice, le voy a regalar un ojo mío. Usted queda, o sea, él se sacrificó por mí, se siente uno obligado, hombre, yo me voy el resto de la vida voy a servirlo a usted porque le debo mi vista a usted, que sacrificó por mí, fue lo que nuestro Señor hizo. Y es lo que Él nos pide a nosotros. Cuanto uno más se sacrifique por Él, por ser fiel a Él, eso lo mueve más a Él a que nos retribuya con gracias y bendiciones, ¿no? Muy lindo eso. Además hay un pasaje del Evangelio que confirma esto. Y es que cuando van los apóstoles, que ya estaban habituados a exorcizar y venían, uy, Señor, exorcizamos posesos y curamos enfermos y tal. Y en una de esas llegan todas así medio frustrados y dicen, no, Señor, y traen a un poseso. A este hombre le hemos hecho las mismas oraciones en nombre tuyo y nada, ese demonio, este demonio no nos hace caso, no sale. Y ahí nuestro Señor le dice, es que hay ciertos demonios que solo son expulsados con oración y sacrificio. Penitencia. O sea, el dolor y la cruz mueve a Dios más que la oración. Usted leyendo ese segundo punto me hizo acordar en experiencia pastoral, en X lugar, X persona. Igual no voy a comentar la propia materia, pero una confesión. Una persona empezó un poco a confesarse, pero contando hechos de su vida muy duros hasta el momento, de las cosas más duras que he escuchado después de lo que uno ha acompañado a Monseñor Juan en todo el sufrimiento que él tuvo. Pero esto era en materia práctica un sufrimiento muy, muy crudo, muy duro. Y fue larga la narración de la persona y por dentro iba pensando, Dios mío, ¿qué decir a una persona que ha sufrido todo esto? Qué duro, qué difícil. Y eso porque usted va, muchas veces en la confesión uno va hablando con nuestro Señor pero claro. ¿Qué le digo? Y estaba un poco en esa aflicción porque la persona iba exponiendo una vida realmente bastante complicada y por dentro estaba, ¿qué se le puede decir? Dios mío, ayúdame. Y no, como que no venía nada, ¿no? Y en determinado momento nuestro Señor ya responde, dígale, Señora, ¿usted se da cuenta cuánto Dios le ama? Y yo dije, no, no le voy a decir eso. En ese momento el Padre realmente recibe una luz muy clara, pero está esa parte humana también que a veces como que... Y ahí dije, no puedo decir esto, no va a entender la persona esto, se va a molestar un poco tal vez.
Y la persona como que desahogando todo su dolor, y va. Y otra vez, no, ¿qué más? Y solo venía esa frase. Hasta que la persona en determinado momento, ¡pum!, acabó. Llegó la hora de que el padre le dé el consejo, la indicación. No llegó nada más. Vamos con esta frase. ¿Usted no se da cuenta cuánto Dios le ama? Mire, la persona se desmontó, empezó a llorar, pero que no podía casi que ni respirar, pensando, yo sabía que no le podía decir esto, Dios mío, mire cómo la puse. Ay, qué desastre, yo sabía. Y cuando la persona consiguió como que desahogarse un poco, dice, padre, usted tiene razón. Tiene razón porque... Y empezó otra vez, yo ya lo había contado en algún podcast, pero empezó a contar otra vez toda la misma historia, un poco más breve, pero pasando por cada uno de los puntos, comprendiendo por qué esa parte de su vida sufriendo era una manifestación de amor de nuestro Señor. Que solo con esa frase ella pudo explicitar y era solo nuestro Señor. ¿No? Con una gracia yo vio claro. Eso con claridad. Pero, y es lo que San Luis María uno tiene que pedir, porque es esa ciencia divina. Yo quedé sin palabras. Usted queda emocionado, las lágrimas. Hasta hoy día me quedo un poco sin palabras. No sé explicar lo que fue en ese momento. O sea, que solo se entendió entre nuestro Señor y ella. Claro. Que usted es no, pero padre, ella entendió algo profundísimo que es de los que trata aquí San Luis María, el Padre Pío. Y es que las cruces son señal del amor de Dios. Sí, claro. A quien Dios ama le manda cruces. Sí, si Dios no nos manda cruces, porque se olvidó de nosotros. San Agustín lo dice. Si Dios no nos manda cruces, es porque se olvidó de nosotros. Al quien Él ama, y ahí hay una anécdota, me acordé de una anécdota también. No vamos a ver los 15, pero bueno, quedan para otro podcast. Sí, no vamos a alcanzar. Pero una anécdota muy interesante. El cardenal Segura. Ah, interesantísimo. Un cardenal español de comienzo del siglo XX. Qué alma esa, un hombre, en fin, murió, un hombre muy recto, muy virtuoso. Y él era muy franco, decía las cosas así muy directas. También era español, ¿no? Muy español, ¿no? De español con mucha virtud, entonces una frase de él como que rectificaba la conciencia que tenía al frente. Entonces a él le tocó una época muy complicada que no voy a recordar ahora aquí de la historia de España. El asunto es que por su franqueza había un gobierno español, el gobierno de Franco. Y Franco quería tener honras como si fuera el antiguo emperador de España, el rey de España, cuando había monarquía, una serie de honras, y el cardenal Segura se negaba a eso. Entonces hubo varios roces con ese gobierno, y el Vaticano, por cuestiones diplomáticas, no quería conflictos con el gobierno español. Y él era conflictivo con el gobierno español, pero por razones respetuosas. Sí, correcto. Entonces el Papa, que era Pío XII, se lo llevó para el Vaticano. Lo promovió para removerlo, ¿no? Removetur. Se lo llevó al Vaticano, ya lo puso a un puesto importante, pero era para sacarlo de España, para que no le armara tanto lío ahí. Entonces, un día, ahí, claro, hacía parte de la curia romana, estaban varios cardenales conversando así informalmente con el Papa. Y cuando se pasa de cierta edad, pues el tema recurrente es el de la salud, ¿no? Claro. Entonces, claro, todos cardenales mayores, entonces es un tema que es frecuente. Entonces, sí, porque me operaron de tal cosa y no sé qué. Entonces, contaba de todo. El otro, sí, porque a mí también me operaron del pie y en el hospital. Y a mí cuando me dio... En fin, empezó el tema de la salud. Entonces, cada uno iba contando más o menos sus problemas de salud. Entonces, llegó como que el turno del Papa. Y entonces el Papa dice, no, a mí sí Dios me quiere mucho. Porque yo no conozco un hospital, yo he tenido una salud de hierro, nunca he tenido problemas de salud. Entonces inmediatamente el cardenal Segura, con toda su sinceridad, su franqueza, se volvió y le dice, pues Santo Padre, usted no tiene la señal de los predestinados, o sea, la señal de los que van al cielo, o sea, de los que están llevados, van a ganarse el cielo. Usted no tiene la señal de los que van para el cielo. Es ese sufrimiento, entonces, todos los demás cardenales lo miraban y le hacían cosas, pero ¿cómo le dice eso al Papa, no? Y el Papa se quedó callado y tal, y bueno, la conversación siguió, se diluyó la cosa, pues quedó un frío así, y listo, el tiempo pasó. Entonces pasaron los años y el cardenal Segura lo volvieron otra vez a mandar a España y volvió para España. Y un buen día
buen día, no mal día, un buen día al Papa le dio un infarto y llega la ambulancia. Estaba en un retiro la curia, que la curia romana hace un retiro, ¿no? Estaban en un retiro y el predicador, es interesante porque al Papa, no sé si hoy día es así, pero al Papa siempre se le colocaba una cortina delante en su puesto. Estaban todos los cardenales, pero donde está el Papa se le coloca una cortina delante y él escucha al predicador, no lo ve, y el predicador no ve al Papa. Esa es una costumbre para no intimidar al predicador. Claro. Y en medio de la predicación del retiro se escuchó detrás de la cortina unos golpes se cayó el Papa. ¿Qué le pasó? Y ahí fue el paro que le había dado a él. Pues claro, ahí la ambulancia y noticia mundial y al hospital corriendo y bueno, allá lo reavivaron y lo operaron. En fin, no sé el detalle de la historia. El asunto es que bueno, vaya después de su intervención quirúrgica, lo que sea, va a recuperarse en su cuarto del hospital. Y cuando ya apenas él ya estuvo en sus facultades y volvió en sí, lo primero que hizo fue pidió un papel para escribir una carta. Entonces cogió el papel, Su Excelencia Ilustrísima Cardenal Segura. Le quiero escribir esta carta para contarle que ya tengo la señal de los predestinados. O sea, a él le quedó la cosa aquí. Claro. Le quedó la cosa y apenas Dios le mandó una cruz grande en materia de salud. Ahí le mandó a contar al Cardenal Segura que ya tenía la señal de los predestinados. Es la señal de los predestinados, la cruz, ¿no? Impresionante. Qué difícil que es para nosotros entender eso, porque si hay un aspecto, está la sufritiva que hablaba Santo Tomás de Aquino, pero al mismo tiempo como por consecuencia del pecado original rechazamos y eso hace con que nos sea difícil entender este segundo punto. Y sabe que lo de la sufritiva yo creo que vale la pena explicar un poquito más porque eso, y creo que lo de sufritiva es del doctor Plinio, ¿eh? Entonces él lo levanta comentando a Santo Tomás. Porque Santo Tomás, eso es de la filosofía tomista, él habla que el hombre tiene varias potencialidades. Entonces la cognoscitiva, entonces el hombre tiene una capacidad de conocer. Entonces, en la medida que el hombre, de acuerdo a la capacidad, la vocación de cada uno, él conoce, usa esa potencialidad, la usa, la lleva a efecto, en esa medida él se realiza en su vida, ¿no? Entonces está la cognoscitiva, está la otra que es la sensitiva, no me acuerdo el nombre bien que da, que el hombre necesita también de ciertos placeres sensibles, por eso uno come una buena comida, uno duerme, descansa por un cierto placer. Hay ciertos placeres sensitivos que el hombre necesita. Hay una cuota que el hombre no puede vivir. A trascender, ¿no? Y el hombre no puede vivir sin eso. O sea, hay varias potencialidades, la sensitiva, la cognoscitiva y otras. Yo no recuerdo cuáles son. Entonces el otro decía, yo creo que el hombre también tiene la sufritiva. O sea, que todo hombre está llamado a manifestar el amor a Dios con una cuota de sufrimiento. Que es lo simbolizado en el cáliz. Cuando los apóstoles le dicen a nuestro Señor ya en la víspera de la pasión, que estaban discutiendo entre ellos, no sé qué, y nuestro Señor, ¿de qué estaban hablando? No, perdón, ahí es cuando mandan San Juan y Santiago, mandan a su mamá a que le pida a nuestro Señor que cuando Él se siente en el trono de su reino y Él reine, que lo nombre a uno primer ministro y al otro segundo ministro, ¿no? A su derecha y a su izquierda, que no se olvide de ellos, ya estaban ya haciendo lobby para tener los mejores ministerios cuando nuestro Señor estuviera en su reino, una visión enteramente. Y ahí nuestro Señor les dice, bueno, para sentarlos a mi derecha o a mi izquierda, eso solo al Padre le compete, pero ustedes están dispuestos a beber el cáliz, como yo tengo el cáliz que yo de beber, o sea, porque ellos estaban llamados al martirio con Él. Y el reino era el de los cielos y el camino para ellos ganarse ese cielo era el martirio. O sea, la cuota de cada uno de nosotros tiene un cáliz que tenemos que llenar con una cuota de sangre, o sea, una cuota de sufrimiento, y llenar ese cáliz. Esa es la sufritiva. La sufritiva es el cáliz. Algunos tendrán un cáliz chiquito, otros tendrán un cáliz grande, eso Dios lo dispone para cada uno. Pero la manera de llegar al cielo es lo que Él le dijo a los apóstoles: están dispuestos a beber el cáliz que yo he de beber. O sea, seguir el camino de la cruz y el sufrimiento. Yo no he entendido, lo entendieron después. Claro. ¿No? Como en Pentecostés. En Pentecostés.
Muy lindo. ¿Qué hacemos, Dios mío? Bueno, ya se acabó el tiempo. ¿Qué? Pues estamos acercándonos al final. Bueno, veamos un puntico más, aunque sea, y Escoja por ahí uno. en el futuro nos queda. No, igual aquí da ganas que si paran las cámaras nosotros continuamos queda hablando muy- porque el tema es muy interesante. No, son temas muy lindos. Son temas muy lindos. ¿Vamos para Bueno. cuál? ¿Tercero? O? Sí. Dios quiere que su incapacidad sea la sed de la omnipotencia de Dios. Claro. Que nuestra incapacidad Exactamente. sea la sede, perdón. Nuestra incapacidad sea el asiento de la omnipotencia de sí. Dios. Ahí está el punto. Es difícil para el alma entender ese punto. Muchas veces llega la persona con cierta aflicción porque no es virtuoso como debería ser y no ha alcanzado la santidad que debería alcanzar. Y sabe que decía, eso a mí me impresionó mucho. En alguna ocasión los pido, ¿sabe qué es lo que más hace sufrir al hombre? ¿Qué? Sus propias debilidades. Claro, es súper humillante. Y ese Es súper humillante. Es Y justamente. usted encuentra muchas conciencias en ese agobio. Calma, No depende de usted. no, calma, cálmate. Tampoco se flagela a sí mismo por eso, porque lo que decía San Pablo, ¿no? Es en la debilidad donde se manifiesta la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Aquello que usted no pudo hacer, lo va a hacer Dios mejor. Y Él es el que nos santifica, Él Claro. es el que nos transforma. Por eso la Ahí está. importancia de los sacramentos, de la oración. En Pedir. el fondo depende de él. No El depende amor a de la cruz hay que pedirlo, eso no es, no es porque oímos este podcast y ya salimos todos No. buscando el sufrimiento por amor a Dios. Eso es fruto de la oración continua, la frecuencia de los sacramentos. Sí, hace poco leímos una frase de Dr. Pino diciendo eso, ¿no? Que el amor a la cruz es como la castidad. Solo se consigue después de mucha oración. Y uno no nace con eso. Dios se lo da, es una gracia que Dios le da. Ahí está. Este punto que aconseja Padre Pío Pietrelcina, recuerdo una reunión de Monseñor, tal vez usted estuvo, que repartió incluso la conferencia del Dr. Plinio, que hablaba sobre los falidos. No estaba, pero marcó historia. Sí, muchísimo. Esa reunión Falido es en portugués sería los fracasados. el quebrado. Sí, es bancarrota. Falencia es bancarrota, digamos en Exactamente. portugués. Sí, que se quebró, una empresa se quiebra, falida. Y como que es casi que una condición, bueno, aquí el Padre Pío lo dice muy bien, para la acción de Dios en el alma, ¿no? Porque ayuda a eso, a que la persona se abandone, como que entrega los puntos de resistencia, ¿está bien? Ya, no tengo de mi parte, no tengo más. Dios mío, haga algo. Yo no soy capaz. No soy capaz. No soy capaz. Y ahí en ese momento el alma como que le está abriendo la opción de Dios actuar. Que ese es el punto, ¿no? La persona quiere como que yo quiero participar Es en la santidad. humillarse, ¿no? Yo quiero... Es humillarse y convencerse de la propia nulidad. El problema es que lo tenemos duro de que es Dios. llegar hasta ahí, ¿no? O sea, lo duro que es llegar a convencerse, ahí está el problema, ¿no? Pero padre, como el tiempo está terminando, yo quería un puntito que me pareció muy lindo. Esto ya es del doctor Plinio, pero me pareció fenomenal y como no sé si cuándo vamos a seguir tratando este tema. Y es algo muy, muy interesante también, que la cruz es lo que más une a los buenos. Sí, señor. Interesante. Sí, señor. Y eso yo lo Pino comentando el librito de la carta a los amigos de la cruz, él dice eso. Él dice, o sea, recuerda cómo la historia del mundo es una lucha entre Dios, que quiere llevarnos al cielo, y quiere llevar la humanidad, y fundó la iglesia, y quiere que se expanda por el mundo entero para implantar su reino y salvar las almas, llevarlas a la felicidad del cielo. Y el demonio que quiere engañarnos con ese espejismo de la felicidad que da el pecado, lo que nos quiere llevar al infierno, a penar eternamente. Entonces, la historia es una lucha, y nosotros tenemos que tomar partido. Los que estamos aquí, los que nos están oyendo, evidentemente hemos tomado el partido de Dios, del bien. Pero la iglesia está, hoy en día, estamos en una de las luchas más encarnizadas con los enemigos de la iglesia. Entonces es una banalidad de abecedario, digamos, que la unión hace la fuerza. Entonces la unión de los buenos, la unión dentro de la iglesia es lo que le da su fuerza. Y el demonio siempre luchó para dividir a la iglesia, dividir a los buenos. Entonces ahí el otro video dice, mire, lo que más une a los buenos es sufrir. Y ahí sí voy, para que entiendan eso, voy a contar una anécdota de Monseñor Lenclá.
que una vez él fue a otra ciudad, él vivía en San Pablo, el otro Pío lo mandó a hacer apostolado en otra ciudad, donde había comunidad, a hacer un retiro. Entonces llegó a ese lugar, eran personas que él no las conocía mucho, no las había tratado y habían venido de varias ciudades, entonces eran psicologías distintas, de varias regiones del país, de varias clases sociales. Entonces él comenzó la primera reunión y él vio que no lograba captar el interés, la atención, porque era gente que, en fin, todos estaban ahí, acaban de llegar, todos no se conocían. Entonces yo tengo que hacer algo aquí para unir a esta gente y para que se interesen aquí por el retiro. Entonces tuvo una inspiración y dijo, bueno, señores, 5 minutos, todos se ponen traje de trabajo, se quitan, están todos bien vestidos, se ponen traje, tenis y, en fin, traje de combate, digamos. Y entonces vinieron todos a los 5 minutos, ya todos cambiados, así corriendo y tal. Y empezó una tormenta, ¿no? Empezó una tormenta, entonces los sacó a un bosque que había por ahí, los metió en medio del pantano, creo que era de noche, y dijo, entonces, todos me siguen, entonces en medio de la noche, sígame bien de cerca, el uno pegado al otro, y tenga mucho cuidado que en este bosque hay muchas culebras venenosas, si alguien lo pica una culebra venenosa, avise rápido, porque para llevarlo rápido al hospital y no se muera. Entonces todos asustados y pasando por los pantanos y las serpientes venenosas, en fin, dieron toda la vuelta y los puso a trotar y a correr y a subir una loma, todos cansados. Después volvieron, bueno, todo el mundo a bañarse y otra vez nos reunimos aquí en el auditorio. Volvió a reunirnos todos despiertos, todos amigos los unos de los otros, un solo bloque, todos unidos. Claro. Qué interesante. O sea, el sufrimiento es lo que más une. Y lo que dijimos ahora, cuando uno sufre, se sacrifica por el otro, eso une a esas personas. Cuando nos sacrificamos mutuamente el uno por el otro, no hay cosa que más nos una. Entonces, sus familias están muy divididas, la empresa está muy dividida, aceptemos las cruces. Suframos por la causa de Dios, por la santidad de la iglesia, por nuestra propia santificación, y eso le va a dar a la iglesia, le va a dar al bien una unidad total. Y decía otra cosa muy linda, es que hay tanta cosa, por Dios, decía algo muy lindo, como las almas que sufren son las que mueven la historia. Tal cual. No son las que hacen muchas cosas. El mejor ejemplo de eso, nuestro Señor derrotó al demonio no por su predicación. Su predicación fue inútil, porque ni los apóstoles lo acompañaron, ni los apóstoles entendieron. Aparentemente la vida de nuestro Señor fue un fracaso. Fue un fracaso, humanamente fue un fracaso. Él derrotó al demonio muriendo en la cruz. Y que el demonio no se ha dado cuenta de eso, ¿no? Porque pensaba como que estaba llevando su plan y estaba acabando con nuestro Señor. Cuando nuestro Señor muere, el demonio entiende, ay, perdimos. Qué error tan grande. Si nosotros aceptamos nuestras cruces, sabemos sufrir, hacemos penitencia. Fátima pidió penitencias voluntarias. Esa es la manera de atraer del cielo gracias y bendiciones para que Dios intervenga y triunfe. Y ahí da un caso muy bonito en la época que irrumpió el protestantismo en Europa. Y en España, Santa Teresa de Ávila, para contrarrestar el protestantismo, ella decidió fundar conventos de clausura para llevar una vida sacrificada de oración y de sacrificio de vivir encerrados en un monasterio y haciendo penitencias además. Y bueno, y dice otro Plinio, los historiadores, cuando hablan de la reforma... Historiadores paganos, ¿eh? Sí, dicen que Santa Teresa de Ávila fue de las mayores barreras contra el protestantismo, pero ¿cómo así si ella no hizo nada? Estaban encerradas. Ella no salió a predicar, ni a discutir con los protestantes, ni a escribir libros contra ellos. Fue fundar conventos para almas que sufran, y se fue una palada contra el protestantismo. Y ahí sí termino con eso, porque lo acabo de leer en la última revista Heraldos, la historia de una carmelita que fue discípula de Santa Teresa, fue como su asistente durante años, la beata Ana de San Bartolomé. Ana de San Bartolomeo, otra mística también impresionante. Y había unas guerras entre católicos y protestantes en Holanda. Entonces ella fue mística, entonces en una batalla de esas, una batalla decisiva, ella tuvo la visión de que estaba la batalla de los católicos contra los protestantes. Entonces tocó las campanas del monasterio, todos a rezar a la capilla toda la noche, a hacer una vigilia, o sea, un sacrificio, y a ofrecer penitencias para que se gane la batalla. Y la batalla que la estaban ganando los protestantes se volteó la torta y por las oraciones de ella la ganaron. Y en otra era una flota protestante de holandeses que venía también a atacar a los católicos,
Y ella también tuvo la visión, lo mismo, penitencias, oraciones, monjas a rezar. Increíble. Y ahí vino una tormenta y hundió los barcos Dios y, mío, y acabó ¿en con la serio? armada de Mauricio de Nassau, era el líder protestante. Y en otra eran los protestantes asediando la ciudad amurallada de los católicos, y vio que por la noche un protestante se estaba infiltrando, escondido, para abrir la puerta. Y ella lo vio. Todo místicamente. Místicamente. Entonces, monjas a rezar, que los protestantes, todas a la capilla a rezar, a hacer penitencia, a flagelarse. Y ahí un soldado, un vigía que estaba dormido, se despertó y vio al tipo y lo agarró y evitó que la... Entonces todas se fueron a dormir las monjas. Y entonces, se hacía tan presente que una vez le dispararon, ¿no? A ella. Y ella en el monasterio se despierta y encontraron la bala, la tenía. Dios mío. De tan presente que se hacía. bueno, padre, ya están haciendo Sí, ya sí, empiezan a hacer de señas humo, ahí que ya no se nos entienden, pasamos pero de la parece hora. que es el tiempo, ¿no? Le damos esa gracia, el amor a la cruz, secreto de la felicidad, el amor al sufrimiento. Quedaron un montón de puntos. Es que cada punto, ahorita que lo estábamos leyendo antes, Dios mío, se le venía un montón de cosas a uno a la cabeza de cuántos ejemplos se podrían dar. Si el tema tal vez interesa, podríamos hablar con los de hay otros producción puntos, para ¿no? continuar. En los comentarios. Y en los comentarios, si las personas realmente quieren dar continuidad a este tema, lo podemos hacer. Y no se olvide comprar los libros. No era regalado. Que nos escriban aquí de que podemos realmente continuar con esos puntos del Padre Pío y de San Luis María Griñón de Montfort, porque los que están aquí también son muy interesantes. Y compartan y denle like y suscríbanse. Entonces es este libro y los otros de dos, la vida del Padre Pío. pero van a colocar los enlaces Sí, ahí sí, en el- por el enlace. está bien. Entonces si ya hay libro, entiende Mariana, lo consigo ahí. La bendición, Vamos a hacer Padre. una pequeña oración, una bendición muy especial pidiendo por mediación de la Santísima Virgen, que de ella se dice que Stabat, ¿no? Stabat Mater Dolorosa. Ya Stabat significa es estar en pie, ¿no? Estaba en pie junto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estaba como que deshecha, sino que quería realmente estar con esa firmeza, acompañar todo ese dolor, toda esa pasión de nuestro Señor. Entonces, que nos enseñe también a estar en pie, estar prestos a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Realmente es fácil decirlo, pero cuando empieza a tocar las puertas del dolor nuestras almas, cuánto lucra el alma que sabe abrirle la puerta a ese toque de nuestro Señor. Entonces vamos a pedir a la Santísima Virgen ese estar en pie, ese aceptar la voluntad de Dios y estos 3 puntos que alcanzamos a leer el día de hoy, de que queden bien grabados en el fondo de nuestros corazones y los pongamos en práctica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Salve María. Salve María.